el día de hoy también la palabra es para que tú puedas tener esa bendición de parte del Señor, ¿verdad? Y si el Señor te quiere dar con todo, eso ya es otra historia. Pero si tú estás en los propósitos, en los caminos del Señor, la palabra te va a alentar. Pero también si tú no estás en los caminos adecuados del Señor, lo que va a suceder es entonces, pues que obviamente va a haber esa situación donde vas a ser confrontada, ¿verdad? Yo te animo así que en esta hora dispongamos este tiempo para recibir la palabra. Bueno, pues quiero el día de hoy compartirles mi pantalla para que ustedes puedan tener lo que es el tema que vamos a considerar el día de hoy, ¿ok? Muy bien, pues este tema lo he nombrado así, fuente de bien y no de mal. Está basado obviamente en la Escritura y tiene 100% que ver con el propósito de Dios para cada una de las mujeres, ¿verdad? No solamente para las creyentes, sino para toda mujer. Sin embargo, sabemos que una persona que no es creyente, que una persona que no conoce al Señor, pues obviamente no va a poder cumplir con esa parte, ¿verdad? Muy bien, pues yo quiero iniciar con este texto, vamos a leerlo. Nos dice así, se encuentra en Proverbios capítulo 31, versículo 12, y nos dice así: ella le es fuente de bien y no de mal todos los días de su vida. ¿Qué te parece si oramos y comenzamos con este tiempo? Amado Dios, te alabamos, te glorificamos. Aquí estamos, Señor, y en esta hora ponemos delante de ti nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Glorifícate. Gracias por la vida, Señor, de cada una de tus hijas que están aquí reunidas, Señor, que han dedicado este tiempo, Señor, para exaltarte, para glorificar tu nombre. Yo te pido, Señor, que seas tú, que seas hablando, que seas alentando sus vidas, también que seas consolando, que seas tú dando esa vida a sus corazones, Señor, y que podamos, Señor, simple y sencillamente recibir, Señor, de ti. Nuestro objetivo, Señor, siempre es ser más como tú, Señor. Así que yo te pido, Señor, que tu palabra pueda llevar a cada una de tus hijas, Señor, a poder enfocarse, a poder, Señor, tener una visión clara y correcta de su vida, Señor, y de lo que tú quieres y tienes para ellas, Señor. Guíales, dirígeles, ministrales, Señor, y que sea tu espíritu obrando, Señor, en este tema. Te alabo por lo que tú eres, Señor, y por lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús, a ti la gloria y la honra. Muy bien, pues en este momento, este tema se llama, como yo te decía, fuente de bien y no de mal. Y bien, esta parte, este versículo siempre me ha llamado mucho la atención y no sé si a las mujeres les llama la atención este versículo, a mí como varón me llama mucho la atención, pero más que por el hecho de que me llame la atención, creo que es un texto clave y es un texto ideal y es un texto que tiene que ser pilar y fundamento en la vida de toda mujer. Dice, ella le es fuente de bien y no de mal todos los días de su vida. Aunque este texto va un poquito referido más hacia lo que es la mujer hacia el esposo, yo quiero decirte que principalmente, aunque la Escritura menciona eso, es un texto en general. ¿Para qué fue creada la mujer y cuál es el propósito de ella y qué es lo que ella tiene que ser? Y yo te lo puedo decir, la mujer tiene que ser una fuente de bien y no de mal todos los días de su vida. ¿Pero a quién, amada hermana? A todas las personas que le rodean, no solamente al esposo, sino debe de ser una fuente de bendición, fuente de bien y no de mal para cada persona que le rodea, sean sus hijos, sean sus padres, sea otra mujer, sea su amiga, sea su vecina. Para todas las personas es importante que ella sea fuente de bien y no de mal. El ser fuente de bien significa que la mujer siempre que se tiene relación con ella, siempre que se platica con ella, siempre que se convive con ella, de alguna manera ella va a ser esa fuente de bendición. Ahora la pregunta aquí es, ¿quién fue quien quiso que la mujer fuera fuente de bien? Aunque este texto que nosotros encontramos acá, perdón, ya me ando adelantando aquí en la diapositiva, este texto que encontramos, es un texto que lo encontramos en Proverbios, pero ahorita vamos a analizar que esto mismo lo vamos a encontrar en otros versículos de la Biblia. De hecho, lo vamos a encontrar también en Génesis capítulo 2, donde Dios crea a la mujer precisamente y dice al ser humano, le voy a hacer una ayuda idónea.
Entonces, esta parte de fuente de bien, no solamente la estoy sacando de Proverbios, sino también la estoy sacando de Génesis capítulo 2, cuando el Señor le habla a o bueno, no está hablando al hombre como tal, aunque obviamente si está en Escritura, es porque el Señor lo dio para que lo pudiéramos leer. Y cuando Él dice, le haré una ayuda ideal, esa palabra ayuda, no sé si ustedes han escuchado, pero viene de una palabra hebrea que significa eser. Y eser significa precisamente una fuente de bien, una fuente de bendición. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros encontramos que hay otra palabra que es muy similar a esta hebrea, que es eser. En el Nuevo Testamento precisamente encontramos la palabra paracleto. La palabra paracleto significa ayuda, significa un ayudador, un consolador, un ayudador, una fuente infinita de bien. ¿De quién estamos hablando en el Nuevo Testamento cuando hablamos de paracleto? Estamos hablando del Espíritu Santo. Y es algo impresionante, amada hermana, y si yo fuera tú me emocionaría, porque no está diciendo eso de mí, no está diciendo eso de los varones, está diciendo eso de las mujeres. Es una palabra que es paralela precisamente a la del griego que se usa en el Nuevo Testamento para hablar del paracleto de Dios, que es el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento esa palabra eser se está refiriendo ¿a quién? Se está recibiendo a las mujeres. ¡Qué privilegio! De verdad te lo puedo decir, es que se use una palabra similar. Así como el Espíritu Santo es una fuente de bendición, es una fuente de bien, las mujeres pueden llegar a ser también una fuente de bien similar a la que puede ser el Espíritu Santo. Ahora, pero para que eso pueda suceder, entonces la mujer por sí misma, aunque Dios puso algo muy especial en cada mujer, yo quiero decirte que la mujer está incapacitada. ¿Cómo que está incapacitada? Mira, Dios te dio todo lo necesario para que seas fuente de bendición, pero la fuente a través de la cual tú puedes ser fuente de bendición para todos los demás es a través de Dios. Tú no eres un ser independiente, mujer. Tú no puedes, aunque seas maravillosa, Dios te haya creado con esos dones, con esos talentos, con esa forma tan hermosa y preciosa, pero quiero decirte que no puedes por ti misma. Así como el varón tampoco puede hacer nada por sí mismo. Dios le dio autoridad, Dios lo puso para que señoreara sobre la creación, pero por sí mismo lo único que va a hacer es destruir la creación. La fuente de poder, la fuente de bondad, la fuente de bendición, ya sea para el varón o para la mujer, solamente viene de Dios. Y en este caso, en esta área tan hermosa que Dios le dio a la mujer, que es para que ella sea eser, sea esa ayuda ideal, sea esa ayuda de alguna manera que es una fuente de bendición, ella necesita depender de Dios. Ahora, fuente de bien, ¿de dónde viene la palabra bien? Bien viene a fin de cuentas, o es esa raíz que nos habla también, que produce bondad, que produce bendición o que produce también benignidad. Cuando nosotros hablamos de benignidad, la benignidad, como nos dice bien aquí este punto, es uno de los frutos del Espíritu Santo. Tú conoces los frutos del Espíritu Santo porque la palabra nos los dice allá en Efesios, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ah, bueno, entonces aquí encontramos uno de esos elementos. Si tú vas a ser fuente de bien, mujer, no puedes ser fuente de bien ni para tu esposo, ni en tu trabajo, ni para tus hijos, ni para tus padres, ni para tus amigas, o para tus hermanos. No puedes ser fuente de bien si tú estás separada del Espíritu Santo. Para que tú puedas ser una fuente de bien, necesitas apegarte al Espíritu Santo, necesitas que ese fruto se manifieste en ti, que ese fruto esté en tu vida, que puedas crecer y dar ese fruto para ser esa fuente de bien. Muy bien, vamos a hablar entonces que bien tiene que ver con benignidad, tiene que ver con bienestar, tiene que ver con bendición, pero también tiene que ver con esta palabra que es bondad. Bien, según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra bondad es, en primer lugar, cualidad de bueno, ¿no? Pues sí nos ayuda mucho, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera sí, porque estamos hablando que no hay nada malo, ¿verdad? Tiene que ser únicamente cosas buenas. Pero el número 2 dice, una natural inclinación a hacer el bien.
Si la mujer es una fuente de bien, significa que hay bondad en ella, que hay benignidad en ella. Quiere decir que ella generalmente siempre va a tener una inclinación a hacer el bien. Generalmente se dice de los hombres que somos más toscos, que somos poco tiernos, que somos a veces un poco salvajes y brutos. A veces mi esposa me dice, ay, eres muy bruto. Y bueno, la realidad es que la mujer es más tierna, es más delicada, pero también siempre es más cuidadosa. Cuando trata con un animal, cuando trata con un niño, aunque he conocido también algunas mujeres un poco toscas, pero generalmente las mujeres son muy inclinadas a eso, a hacer el bien hacia los demás. Por eso generalmente cuando hablamos de un niño pequeño, generalmente, aunque tú puedes ver a un hombre cargando un niño pequeño, pero no es la imagen que generalmente está en nuestra cabeza, siempre está la de la madre con el pequeño, cuidándolo, protegiéndolo, apapachándolo. Si vamos a poner a una persona que está acariciando un animal, puedes poner a un varón, pero generalmente es más común poner a una mujer, porque generalmente se piensa que para eso está la mujer, para ser una fuente de bien, para bendecir, para amar. Es decir, tiene una natural inclinación a hacer el bien, como aquí nos dice el diccionario. Dios te creó para eso. Ahora el varón también tiene que ser una fuente de bien, pero en esta ocasión no le estoy predicando a varones sino a mujeres, y aprovechando lo que la Escritura nos dice que es fuente de bien y que ella es ese ser, es esa ayuda para que puedan estar bien las cosas. Mujer, en ti debe de haber esta inclinación natural a hacer el bien. También nos dice número 3, es acción buena, es decir, que generalmente tus acciones deben de estar motivadas hacia hacer lo bueno. Y número 4, habla de blandura, apacibilidad en el genio. Quiere decir que generalmente los hombres a veces pueden ser más toscos, pero la mujer dice, no me hables tan golpeado, es que no así. Y la mujer generalmente siempre se caracteriza por esa blandura, esa ternura, por esa parte apacible y suave. O eso debiera, mis amadas hermanas, porque las cosas han cambiado. A veces encontramos mujeres que no cumplen con esto, ¿verdad? Sin embargo, esto es de alguna manera de acuerdo a la definición que nos da el diccionario, pero apegado también a lo que nos dice la palabra, lo que es bien, lo que es benignidad, lo que es bondad, que es lo que debe de haber en el corazón de toda mujer. Muy bien, ahora la Escritura entonces nos habla que la mujer tiene que tener estas características. Yo pudiera resumir esto antes de pasar al versículo de Proverbios y decirte que las mujeres cristianas entonces no son mujeres que hablan de hacer el bien, sino más bien son mujeres que lo hacen. No se trata de mujeres que están hablando, porque hay muchas mujeres que hablan de hacerlo bien, no. Las mujeres cristianas, si verdaderamente son cristianas, son gente que son fuente de bendición, porque si de por sí la mujer fue creada con esas características para bendecir, amada hermana, yo quiero decirte que mucho más la hija de Dios se debe de destacar 10 veces más que la que está allá afuera y ser en todo una fuente de bendición. Viendo este versículo que nosotros encontramos, dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tienes poder para hacerlo. ¿Y por qué quise citarlo? Este texto no está dirigido hacia las mujeres, sino está dirigido hacia hombres y mujeres, hacia todo aquel que tiene temor de Dios y considera sus palabras. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tienes poder para hacerlo. Pero si no tenemos que negarnos a hacer el bien, ¿por qué a veces nos negamos a hacer el bien? Seamos hombres o mujeres, ¿por qué nos negamos a hacer el bien? ¿Sabes por qué nos negamos a hacer el bien? Por 2 razones. Uno, porque a veces no tenemos una visión correcta de para qué nos creó Dios. No tenemos una visión de que somos fuente de bien. Y como no tenemos esa visión, nos volvemos egoístas y buscamos cumplir con nuestros propios ideales, nuestros propios propósitos. Y obviamente nos volvemos egoístas. Pero he descubierto también que hay otra razón. La otra razón es porque a veces nos han herido, nos han lastimado. Y tú eres una fuente de bien, eres una fuente de bendición, pero cuando alguien te lastima, cuando alguien abusa de ti, entonces obviamente te duele, te lastima y por lo tanto tú lo que comienzas a hacer es apartarte y comienzas a retirarte. Y eso hace que ya no quieras ser esa fuente de bendición por miedo a que te vuelvan a lastimar.
La Escritura te dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Y esto tiene que ver con que tú aprendas cómo hacer el bien y que aprendas a quién hacer el bien. Dice, cuando tienes poder para hacerlo. Yo quiero decirte que podemos ser fuente de bien para todos, pero también tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón. Y hay un fundamento para que tú siempre puedas ser fuente de bien. ¿Cuál es ese fundamento? El que ya hablamos. Que tu fuente de bien no sea solamente tú mismo. Y tu enfoque y tu propósito no sea llevar solamente tu vida para que te vean qué linda, qué bonita eres, o qué bondadosa eres, o wow, qué mujerón eres. No. El origen del por cual tú eres una fuente de bendición, vuelvo a decirlo, es por el Señor. ¿Qué significa esto? Que eres una fuente de bendición no para saciar tu propio ego, no inclusive solamente por el deseo de bendecir a otras personas, sino porque es la naturaleza que Dios te dio y porque tú tienes el Espíritu de Dios. Y si tú tienes el Espíritu de Dios, no puedes evitar dar los frutos o el fruto que el Espíritu de Dios quiere dar en tu vida. Y ese fruto tiene que haber benignidad, tiene que haber bondad, tiene que haber bendición, tiene que haber bien. Así que la Escritura dice, no te niegues a hacer el bien. Si te han lastimado, si en algún momento ahora tú estás buscando tu propio bien, yo quiero decirte que tienes que volver a la naturaleza que Dios te dio, porque cuando tú vas contra tu naturaleza, contra lo que Dios te ha puesto a ti, nunca vas a hallar satisfacción, nunca vas a hallar plenitud. Dios te creó para que tú fueras de bendición y una fuente de bendición inagotable. Así que todavía apenas estoy en la introducción, mis amadas hermanas, pero ya ahorita voy rápido con los puntos. Yo quiero decirte que la mayor fuente de bien, hay muchas mujeres en la Biblia, ahorita vamos a hablar de algunas de ellas, pero la mayor fuente de bien es Jesús, es Dios mismo. Y el mayor ejemplo que nosotros podemos encontrar es Jesús. Él fue una fuente de bien inagotable para cada persona que se acercaba a Él. Aún para sus enemigos, aún para la gente que lo criticaba, y aún cuando Jesús daba palabras duras a veces, Él siempre fue una fuente de bien. Así que nuestro ejemplo siempre va a ser el Señor Jesús. Y aunque Él no haya sido como tal mujer, sino un varón, yo quiero decirte que Él fue el que mayor manifestó el fruto del Espíritu Santo y el que mayor podríamos hablar que tuvo benignidad, el que no se negó a hacer nunca el bien, sino que siempre estuvo ahí. Aún a los que le estaban acosando, aún a los que le estaban matando, Jesús dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen. ¿Qué mayor fuente de bien? Que aun cuando te están dañando, te están lastimando, cuando te están destruyendo, pero aún así tú bendices. ¿Te das cuenta que Jesús puede ser tu mayor ejemplo? Ahora, pero nosotros debemos aprender que nosotros no vamos a hacer exactamente las cosas como el Señor Jesús las hizo. Y yo quiero hablarte de dos niveles todavía dentro de la introducción. Y el primero es muy rápido esto, mi hermano, es que tú puedes ser un aprendiz del Señor Jesús o puedes ser una discípula del Señor Jesús. ¿Qué es un aprendiz? Muchos creyentes se conforman con ser aprendices. ¿Y qué es el aprendiz? El aprendiz es el que ve e imita. Y tú puedes ir con el maestro y te puede enseñar algunas cosas y tú tratas de imitarlas, tratas de seguir un patrón. ¿Sabías que muchos creyentes solamente llegan a ese nivel de aprendiz? Y por muchos años todos los creyentes están en el nivel de aprendiz. ¿Qué es ser aprendiz? Simple y sencillamente es como la pequeñita a lo mejor que ve a su mamá que está barriendo y también comienza a barrer. Y como ve que la mamá lo hace, lo comienza a hacer ella también. Ve que la mamá está haciendo la comida y ella comienza con sus cosas a hacer también por acá. Y está aprendiendo de alguna manera. Nosotros hemos aprendido de Cristo cómo hacer bien. Y muchos creyentes han aprendido y comienzan a tratar de imitar. Pero ¿sabes qué dice el Señor Jesús? Dice, las mismas obras que yo harán, pero aún las harán mayores. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? No que vamos a ser mayores que Él. ¿Quién puede llegar a ser mayor que su maestro? Dice, bástale al discípulo ser como su maestro. Pero lo que Jesús está diciendo es, se van a convertir en mis discípulos. ¿Qué es ser un discípulo? Un discípulo es más que un aprendiz. Un discípulo no solamente es el que está imitando. Un discípulo significa alguien que ha seguido tanto al maestro, que aunque hoy ya no está precisamente viendo a veces al maestro,
pero puede hacer las cosas que hizo al Maestro, pero adaptadas a su propia personalidad. ¿Sabías que no somos iguales que el Señor Jesús y no somos clones del Señor Jesús? Aunque Dios se complace en la vida de su Hijo unigénito, y Él quiere que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, pero tenemos diferente personalidad. Dios nos hizo diferentes y a las mujeres Dios les dio algo muy especial y no puede ser como el Señor Jesús en ese sentido. Ni aún los varones podemos ser como Él, pero podemos aprender a ver todo lo que el Señor Jesús tiene para nuestra vida, todo lo que Él nos dio, pero ¿sabes? De una manera en que lo podamos vivir en nuestra vida propia. Tal y como yo soy, Fernando, Dios me creó para vivir y que Jesús viva su vida a través de mí. Es decir, ¿cómo viviría Cristo si estuviera en mi persona? Una persona que hoy está casada, una persona que tiene un hijo, una persona que es pastor de una iglesia cristiana, una persona con mi edad en este tiempo, en este año 2021. Y obviamente no sería el Mesías, porque el Mesías ya vino, pero si Cristo viviera hoy mi vida, ¿cómo la viviría? Y obviamente no significa que me voy a ir por allá y que no voy a tener ningún bien y que voy a dejar a mi esposa por alguna situación y no va a tener a mi hijo y me van a crucificar y no significa exactamente eso. No sé si me explico, mi amada hermana. Es decir, ya no solamente imito al Señor Jesús, sino que ahora en mi vida y en mis circunstancias particulares, yo puedo hacer las obras que Jesús hizo, yo puedo vivir los principios que Él vivió. Y de esa manera yo voy a ser una fuente de bien en mi vida muy particular, en mi circunstancia muy particular. Y eso es lo que Dios quiere que tú seas. No solamente que seas un aprendiz y imites y apliques algunas cosas del Señor Jesús, sino Él quiere que en tu vida tú apliques los principios de tal manera que a la forma que Dios te ha hecho, tú puedas reflejar la gracia de Dios. ¿Y cuáles son esas áreas en las cuales el Señor Jesús quiere que tú lo hagas? Bueno, pues vamos a ver varios puntos. El primero de ellos es en el carácter. Si tú quieres ser una fuente de bien, una fuente de bondad, una fuente de bendición, amada hermana, necesitas trabajar en tu carácter. ¿Qué es el carácter? Bien, el diccionario nos dice que es un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad y por las que se distingue de las demás. ¿Sabes? El carácter es una de las cosas donde Dios quiere tratar con todos los seres humanos, sean varones o mujeres. Pero en las mujeres también es muy importante el carácter. ¿Sabías que el carácter no es nada fácil? Hoy lamentablemente a veces se tiende mucho esa idea de, ¿sabes qué? Ella, por ejemplo, es una mujer de carácter fuerte y ves a la hermana así. Y conoce que no, aguas, no te metas con hermana porque es de carácter fuerte. Amado hermano, ya es muy sabido y muy conocido, pero aún así seguimos usando mal la palabra. Eso no es un carácter fuerte, es un carácter explosivo. Se le llama fuerte dentro de lo que a veces es el mundo porque no alcanzan a entender, pero se dice fuerte porque pareciera como que aparente, pero no, es un carácter muy débil. ¿Sabías que esas personas que se ponen así a veces son las más heridas y lastimadas? Y actúan así porque simple y sencillamente están reaccionando a sus emociones y no se pueden controlar. Entonces, si tú tienes un carácter así, es un carácter explosivo y es un carácter débil. Pero también un carácter débil es un carácter que siempre se la pasa llorando, que se deprime o que se siente por todo, aunque no estés así. También la otra parte también es un carácter débil. El carácter, si tú quieres ser fuente de bendición, tienes que tener un carácter donde puedas dominar tus emociones. El punto número 2 nos dice naturaleza propia de cada cosa que la distingue de las demás. ¿Tú por qué te distingues, amada hermana? ¿Te distingues porque eres una hermana enojona? ¿Te distingues porque eres la hermana sentida? ¿Te distingues porque eres la hermana que se aparta de todos porque no quieres tener relación? ¿Te distingues por ser la que siempre se impone ante todo? ¿Por qué te distingues? ¿O te distingues porque eres una mujer que siempre apoya, que siempre está en servicio? ¿Te distingues porque eres una mujer que está atenta? ¿Te distingues porque eres una mujer que siempre busca apoyar, que siempre está orando? ¿Te distingues porque eres una mujer constante y que aunque a veces se te llame la atención o aunque a veces las cosas no sean las ideales y aún aunque a veces te hablan mal o X cosa, aún así tú sigues ahí siempre bendiciendo? ¿Cuál es tu carácter? ¿Cuál es tu carácter, amado hermano?
En Escritura encontramos, por ejemplo, hablando del carácter, Proverbios 21:19, les voy a hablar de dos ejemplos, uno malo y uno bueno. Vamos con el malo. Por ejemplo, Proverbios 21:19 nos dice: más vale habitar en el desierto que con una mujer pendenciera y de mal genio. ¿Te acuerdas que decíamos que bondad, o hablar de esa bondad, es también de una bondad? Le regreso porque aquí decía, en el punto número 4, decía blandura y apacibilidad en el genio, ¿verdad? Entonces, si hablamos de carácter, y aquí nos está diciendo, Proverbios 21:19, que aguas, ¿no? Porque hay mujeres que son así, pendencieras y de mal genio. Ahí estamos hablando que si existe una mujer ahí, no está, o así, no está cumpliendo con el propósito de Dios. Es una mujer que está en el polo opuesto de lo que Dios quiere. Dios quiere que tú estés aquí y tú estás acá. Dios quiere que tú tengas un carácter apacible, un carácter bondadoso, que tú manifiestes bien, que a los que se acerquen les pueda ser de bendición, pero tú estás ahí siempre buscando pelear, siempre buscando ser conflictiva, y luego para colmo te cargas un mal genio. Amado hermanos, hermanas, si tú identificas eso en tu vida, dile al Señor que te devuelva esa naturaleza que Él te dio, porque Él no te creó para eso, Él te creó para todo lo contrario. Por ejemplo, ¿dónde lo encontramos? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4, nos dice, está hablando a las mujeres y dice, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. ¿Te das cuenta el contraste de lo que dice la palabra? Un carácter donde eres pendenciera, eres conflictiva y tienes mal genio, y que dice la Escritura, nadie quiere estar con esa mujer. Es mejor habitar en el desierto. Decía también ahí en el libro de Proverbios, es mejor estar comiendo un bocado seco de pan en la azotea que estar comiendo toro engordado donde hay pleito, hay disensiones, y es lo mismo. Alguna vez llegando a mi casa, o allá donde el Señor nos permite vivir, hace muchos años, recuerdo que encontré a un hermano de la iglesia por ahí, no me andaba buscando, es más, creo que ni sabía exactamente dónde vivía, pero me lo encontré por ahí. Hay unas escaleritas que se bajan para llegar, y ahí estaba sentado, y de repente le digo, hermano, ¿qué hace por aquí? Y me dice, ay hermano, pues la verdad estoy haciendo tiempo. ¿Cómo que está haciendo tiempo? Es que no quiero llegar a mi casa. Y Y yo le decía, ¿por qué no quiere llegar a su casa? Y bueno, la situación, para no hacer larga la historia, era que había problemas en su casa. Y no quería llegar a pelear, no quería llegar a esa situación. Y digo, tanto la culpa era de él como la culpa era de su esposa. Pero en este caso, amado hermano, qué feo es que una persona no quiera llegar a su casa. Que el hijo diga, yo no quiero estar en mi casa porque mi mamá no la soporto. O el esposo pueda decir, yo no quiero estar en mi casa porque no la soporto. O otra persona. Si las personas no pueden estar a tu lado, ten cuidado. Tú fuiste creada para ser fuente de bien y no de mal todos los días de tu vida. Ten cuidado con tu carácter. La Escritura dice que tu carácter tiene que aprender a ser suave y apacible. De nada te sirve ser muy hermosa, muy bonita físicamente, y aunque la hermosura física y el cuidado físico también están en la palabra y también es parte de ser fuente de bien, ahorita te lo voy a mostrar, pero ¿sabes? Una mujer hermosa, pero indiscreta, dice la Escritura, es como una joya en el hocico de un puerco. Y sabes, por muy hermosa que tú seas, por muy bonita y por muy bonita voz y muchos talentos y muchas cosas que tú tengas, si tu carácter es un mal carácter, te aseguro que se preferiría estar con una fea, por así decirlo, que 1000 veces que estar con una mujer, aunque sea muy bonita, pero que siempre está conflictivo, porque lo que va a hacer es, nunca va a ser fuente de bien y va a dañar a los que estén, sean sus hijos, sean sus padres, sean sus hermanas, sean sus hermanos, sea su esposo. Y esto no es solo para las mujeres, pero ahorita me estoy dirigiendo a las mujeres. Y la Escritura aquí habla de esto. ¿Por qué? Porque en el matrimonio generalmente y en la familia, muchas veces las mujeres están ahí con ese carácter malo y que no, y que siempre esto. Ten cuidado de tu carácter. No te lo digo yo, te lo está diciendo la Escritura y te lo estoy mostrando con la Escritura. Ahora, tenemos muchos ejemplos de gente que era conflictiva en su carácter, como Jezabel, amado hermana.
Imagínate, de hecho vamos a ver mucho Jezabel. Jezabel es el peor ejemplo. Ninguna mujer debiera seguir el ejemplo de Jezabel, pero no es la única que en algún momento mostraba un carácter así que, ten cuidado. Pero también había mujeres que tenían un carácter suave y apacible. Mujeres que en algún momento fueron de mucha bendición, como Ruth, como Esther, como tal vez Ana, como Abigail. ¿Sabes? Una bendición. Pero tú decides quién quieres ser. La opción siempre está, pero si tú quieres ser egoísta o si tú quieres simple y sencillamente decir es que es lo que yo quiero, yo me merezco, tú fuiste creada para ser fuente de bien. Ese es el propósito por el que Dios te creó. Ten cuidado cuando por alguna situación tú no estás siendo fuente de bien. Y si has sido fuente de bien en tu carácter, pero no te han bendecido, al contrario te han lastimado, solamente ve al Señor. Porque Él tiene todo el poder para sanarte, curarte y para renovar tu vida para que sigas siendo fuente de bien. Muy bien, vamos al siguiente punto que sería en tus hábitos. En tus hábitos también tienes que aprender a ser una fuente de bien, no solamente en tu carácter. ¿Qué son los hábitos, mis estimadas hermanas? Un hábito, dice, es una conducta llevada a cabo con regularidad, es decir, repetida en el tiempo que es aprendida, no innata y que requiere de poco o ningún compromiso racional. Es decir, es algo que estás tan acostumbrada a hacer que ya no te cuesta trabajo. Pero también nos dice, los hábitos son los que nos obligan a actuar siempre del mismo modo, a horarios más o menos similares o en modos también similares. Los hábitos a veces nos los formamos porque así nos acostumbraron en casa, así nos acostumbró papá y mamá. Pero puede haber buenos hábitos o malos hábitos. Cuando tú ya tienes un hábito, no te cuesta trabajo hacerlo. Si tú te levantas a ciertas horas, ese es tu hábito y no te cuesta trabajo levantarte a esa hora. Pero si tú tienes que cambiar tu horario de levantarte, te va a costar. Ahora, ¿a qué es lo que estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo es que si tú tienes que ser una fuente de bendición en tus hábitos, esto significa algo. Significa que tú, amada hermana, tienes que aprender a tener buenos hábitos y tienes que hacer una evaluación sobre tus hábitos. A lo mejor te va a costar trabajo porque no tienes buenos hábitos y en los que esos hábitos se forman. Dicen que para que un hábito se forme, a veces por lo menos tienes que pasar 3 semanas practicándolo, mínimo 3 semanas haciendo diario aquella situación para que se pueda empezar a convertir en un hábito en tu vida. Bien, hablando de los hábitos, ¿cuáles serían buenos hábitos? ¿O cuáles hábitos nos marca la Escritura, por ejemplo, que pueden ser buenos hábitos en una mujer? Precisamente hablando de esta mujer virtuosa de Proverbios 31, yo encontré algunos hábitos que la Escritura nos muestra. Por ejemplo, uno de los hábitos que tenía esa mujer, que era fuente de bien, todos los días de su vida, dice, anda en busca de lana y de lino. Es decir, era una mujer trabajadora. Era una mujer que andaba en busca para ver de alguna manera cómo iba a suplir eso para su familia. También dice, se levanta de madrugada. Esta mujer era una mujer que estaba acostumbrada a poder bendecir a su familia de esta manera. Dice que se levantaba de madrugada y asignaba deberes a sus criadas y de alguna manera preparaba todo. No era una mujer concha, no era una mujer simple y sencillamente que, ay, a ver, encárgate tú. No, ella buscaba ser fuente de bien y por eso se levantaba temprano. ¿Para qué? Para tener todo listo, para poder ser una fuente de bien. Dice también, tiende la mano al pobre. Ella tenía el hábito de ayudar a los demás, no solo a su familia, sino si a alguna persona ella podía bendecir, dice que ella le tendía la mano al pobre. Dice también, las colchas las cose ella misma. En aquel entonces ciertamente no dependía, hoy pues ya no es tan fácil, ¿verdad? Esta situación, pero puede aplicar precisamente al trabajo que se hace para la familia o que se hace en casa, que ya hoy, la verdad, amadas hermanas, espero que nadie se sienta, pero aún las mujeres ya ni siquiera quieren hacer de comer, ¿verdad? Que el hombre también lo puede hacer, pero si, aunque los roles han cambiado, a veces ahora es el hombre el que se queda en casa y la mujer es la que va a trabajar y otro tipo de situaciones. Pero en el rol más tradicional generalmente era la mujer la que se quedaba en casa, hacía la comida y el varón salía a trabajar y demás. Aquí el punto no es tanto el rol, sino el punto es lo que te toca hacer, hazlo.
Pero hoy a veces ya no ves eso como ser una fuente de bendición. Dices, no, yo mi trabajo personal, yo mis objetivos, yo mis logros particulares y personales, mi familia es al último. ¿Sabes qué? No es así. No es eso ni para el hombre ni es para la mujer. Si el hombre tiene que salir a trabajar, no es para destacar, no es para subir en la empresa. Todo lo que él tiene es para bendecir a su familia. Y es más, si su trabajo le está siendo un impedimento para bendecir a su familia, tiene que empezar a considerar si ese es el trabajo ideal. Pero en el caso de la mujer es lo mismo. No es así como que, ay, pues es la comida, es lo de menos. Pues ahorita les compro unas pizzas, pues ahorita vamos al Kentucky, pues ahorita les compro comida hecha. No hay nada como deleitarte precisamente para que lo que tú haces, el fruto de tus manos, sea una bendición para tu familia, sea una bendición para los que te rodean. ¿Qué más acostumbraba esta mujer? Dice, confecciona ropa de lino y la vende. Era una costumbre, era un hábito que ya tenía ella, ¿verdad? Hacía ropa tanto para ella como para su familia, pero aún para poder vender. Es decir, no solamente estaba ahí, pues a ver, y le dejo todo al esposo, ¿no? Sino que era una mujer que también buscaba ser de bendición y desarrollarse y tener sus propios negocios, por así decirlo. Dice además, se reviste de fuerza y dignidad. Es decir, era una mujer que no era así como que a mí no me importa lo que digan los demás y no me importa. Y si mi esposo me quiere, que me acepte así. Y si mis hijos, pues ni modo. Así soy. Pues que me conquisten. No. Buscaba revestirse de fuerza y dignidad. Buscaba ser una mujer que fuera esa fuente de bendición. Entonces, ¿cómo encontramos esto en la Escritura, mis amados hermanos? Hay muchas mujeres que no tenían buenos hábitos, pero también hay otras que tenían buenos hábitos. Volvemos con Jezabel. ¿Cuáles eran los hábitos de Jezabel? Jezabel era una mujer descarada, era una mujer concha, era una mujer porque ella era una princesa, era una mujer que era princesa fenicia y de alguna manera, híjole, era esposa del rey Acab. Y ella estaba acostumbrada a ser una princesa de acuerdo a los reyes paganos. ¿Y cómo serían los reyes paganos? La gente de la realeza, hablando de los reyes paganos, era gente altanera, era gente que sentían que todos tenían que ser a su disposición, era gente déspota. ¿Cuáles eran los hábitos de Jezabel? No era fuente de bendición ni para el pueblo ni para su esposo. Ella quería saciar sus propios deseos. Y claro, era una mujer muy sensual, era una mujer que siempre buscaba arreglarse, que buscaba estar muy bien, tener sus lujos, sus baños, y caprichosa hasta más no poder. Esos eran sus hábitos. O tal vez podríamos hablar de otra mujer que encontramos en la Biblia, por ejemplo, acerca de Dalila. Ella no era parte del pueblo de Dios, pero ¿cuáles eran los hábitos de Dalila? Era una mujer que simple y sencillamente se dedicaba tal vez a la prostitución. En este caso, cuando nosotros vemos que se acerca y acepta el plan para seducir a Sansón y todo lo demás, ¿por qué lo hizo? Por codicia, lo hizo por ambición. Aguas con tus hábitos porque te pueden llevar a muchas situaciones. Pero por ejemplo, una mujer que tenía muy buenos hábitos era Ruth. Cuando nosotros hablamos de Ruth, la moabita, a fin de cuentas, que vino con Noemí a la tierra de Israel, y que se convirtió en una antecesora del Señor Jesucristo. Era una mujer trabajadora, era una mujer que sus hábitos, se levantaba temprano, iba al campo y traía para ella y traía para su suegra. Y esos hábitos que ellos tenían llamaron la atención de todo Israel, de hombres y de mujeres. Obviamente llamaron la atención de vos, y tú conoces la historia tan hermosa y romántica que encontramos ahí en el libro de Ruth. Rebeca, por ejemplo. ¿Te acuerdas que cuando el Señor, a fin de cuentas, le da dirección a Eliezer, que era el siervo de Abraham, porque Abraham lo había mandado para que buscara esposa para Isaac? Y entonces este siervo le dice, Señor, pues prospérame. Y la mujer que llegue y le diga, dame agua de beber, y no solamente saque amablemente agua de beber para mí, sino que le dé a mis camellos, entonces que esa sea. Y sabes, dice que Rebeca fue como acostumbraba a hacerlo y se portó amablemente. Y sabes que ella tenía ese hábito, no le pesaba. Pero si a ti te pesa tener buenos hábitos, nunca vas a poder ser fuente de bien. Y bien, hay muchas otras mujeres, pero por el tiempo pues no lo vamos a ver. Por ejemplo, Tabita en el Nuevo Testamento, ella tenía los hábitos de coser de alguna manera, telas de lino, de púrpura, y las vendía y les daba a los pobres. Y bueno, hay muchas mujeres que tenían buenos hábitos. ¿Ok? Pasemos al siguiente punto porque se me va el tiempo, mis hermanas. El siguiente sería conducta y palabra. Tú debes de aprender a ser una fuente
de bien y no de mal en tu conducta y también en tus palabras. Cosa difícil. Conducta, manera de comportarse en una persona, en una situación determinada o en general. La conducta indica el actuar de un sujeto o animal frente a determinados estímulos externos o internos. Es decir, si tu conducta es buena, muchas veces se dice que esa conducta, algunos dicen, pues es que depende de los estímulos que yo tengo. Si me están tratando mal, yo voy a reaccionar mal. Si me van a tratar bien, yo voy a reaccionar bien. Pero sabes, la conducta del creyente y la conducta de esa mujer que es fuente de bien, volvemos a decir que no depende de los estímulos externos, depende de la comunión que tú tienes con el Espíritu. Y como uno de sus frutos es benignidad y de por sí tú tienes esa naturaleza que Él puso en ti, entonces tu conducta siempre debe de ser una buena conducta que sea fuente de bien. Y hablando de esa conducta, por ejemplo, encontramos en Escritura, en 1 de Pedro 3:1, dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Muchas veces nos cuesta trabajo versículo de someterse, y hasta yo me siento a veces un poco incómodo cuando tengo que hablar de someterse, amados hermanos, pero no, ese no es nuestro punto el día de hoy. Lo que yo quiero hacer énfasis aquí es la conducta. Sabes, todos tenemos que someternos, los varones también tenemos que someternos. La Escritura dice que uno de los frutos, una de las maneras en que se puede mostrar que somos llenos del Espíritu Santo es si nos sometemos los unos a los otros. Y yo como varón, de alguna manera también tengo que someterme a mi esposa en algunas cosas. Porque tengo esposa y no puedo decir, me mando absolutamente solo y ella hace lo que yo quiero. Es más, si lo hago, aquí está y me va como en feria. Deberían de ver su cara ahorita que me echó. Puedo voltear la cámara para que vean. Pero, amados hermanos, ya se me tiró. Pero la cuestión no es tanto eso, sino es más bien, la Escritura dice, sométanse unos a otros. Los hijos tienen que estar sometidos a los padres, los empleados tienen que estar sometidos a sus patrones. Yo como pastor también tengo autoridades que de alguna manera tengo que reportarles y tengo que estar ahí entregando cuentas. Aún de alguna manera estoy sujeto a mi hijo, porque tengo que proveerle, porque tengo que platicar con él, porque tengo que darle atención, y es una manera de sujeción. La sujeción significa verdaderamente amar a las otras personas, bendecirlas y estar bien con ellas. Ahora, en este caso yo quiero hacer énfasis en eso. Dice, al observar la conducta íntegra y respetuosa. Dice que sean ganados por el comportamiento. Aunque tú tengas esposo converso o inconverso, o no tengas esposo, la realidad es que tu conducta, tu testimonio, tu forma de comportarte siendo respetuosa con los demás va a ser una fuente de bendición para ganar a otros para Cristo, o para que tú puedas ser, otras personas puedan reconocer al Señor en tu vida, o simple y sencillamente para animar a otras personas. Si tu conducta está mal, amada hermana, no eres fuente de bien. Así que si tú quieres ser fuente de bien, ordena tu conducta. También en cuanto a lo que es palabra, dice la forma en la que usamos nuestras palabras, lo que decimos y el efecto que éstas tienen sobre los demás. Si tú quieres que tus palabras sean fuente de bien, no solo es tu conducta, sino también lo que tú expresas delante de los demás. Sabes, en la Biblia encontramos mujeres que por sus palabras bendijeron a muchos o motivaron a algunos a hacer el bien o los frenaron de hacer el mal, y otras que con sus palabras los dañaron, los lastimaron o los llevaron a hacer el mal. Proverbios 7:11 nos dice, ¿cómo es escandalosa y descarada? Nunca hallan sus pies reposo en su casa. ¿Cuántas mujeres se identificaron? Espero que ninguna. Pero si tú te identificas, que el Señor te perdone, amada hermana. Escandalosa y descarada, y nunca hallan sus pies reposo en su casa. ¿Sabes? Hoy existen muchas mujeres así. Muchas mujeres con estas características. Ten cuidado. Tú tienes que ser una mujer que busque honrar al Señor, así como el hombre tiene que sujetarse a Dios, la mujer también tiene que sujetarse a Dios y a su palabra. 1 Timoteo 5:10 nos dice, que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien.
Para esto fuiste creada, amada hermana. Y cuando tú estás en lo que tú fuiste creada, vas a hallar plenitud, dicha y bendición. Si tú eres fuente de mal, vas a hallar amargura, desdicha, opresión y maltratos. Primera de Timoteo, en el capítulo 5, pero el versículo 13 nos habla de un mal ejemplo y dice: además, a veces se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa. Y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Ay, 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 ¿cuántas dijeron cruz, cruz? Ten cuidado de ti, ten cuidado de lo que hablas y ten cuidado de tus hábitos. Amada hermana, no fuiste creada para ser la princesita o la reina en el sentido como lo plantea el mundo. Esa princesa fresa que ahí está, que todos me sirven y que yo nada más estoy aquí y estoy bonita y demás. No. Tienes que ser una fuente de bendición. No puedes, como dice aquí, ser holgazana, ni ser ociosa, ni andar para allá y ahora me voy con un amigo, ahora me voy con otra amiga y este es. No. Hay momentos para visitar a los amigos. Así como a cuántas les molesta a veces, digo gracias a Dios que creo que los creyentes han cambiado, ¿no? Pero yo conozco a muchos varones que a veces quieren un día para salir con los amigos. Quieren un día para esto y para el otro. Y muchas mujeres lo mismo. Y sabes, a veces tanto al hombre y la mujer les molestan esto. Y es necesario que aprendamos a ser fuente de bien y no de mal. Así que, ten cuidado, porque puedes inclusive llegar a caer en este punto donde dice que te vuelvas chismosa, entrometida y hablando lo que no debes. No sé por qué siempre se tiene ese concepto. Si hay alguien chismoso, son las mujeres. ¿Por qué se piensa eso, amadas hermanas? Tengamos cuidado. Las creyentes son diferentes. Las creyentes tienen el fruto del Espíritu. Lo que nos dice en Proverbios 31 nos dice de esta mujer que es virtuosa, nos dice que cuando habla, lo hace con sabiduría. Wow. Y nos dice que cuando instruye, lo hace con amor. ¿Te das cuenta? Es fuente de bien. Ejemplos de mujeres que hablaban y eran fuente de bien, mis amados hermanos. Por ejemplo, una Débora. De hecho, ella se caracterizó por sus palabras. De hecho, ella era profetisa, ¿no? Y cada vez que ella habló fue para impulsar a Israel. Y cada vez que ella habló fue para motivar inclusive al que no tenía valor, que era Barak. Y es una de las grandes mujeres que su palabra quedó destacada en la Biblia. Otra mujer, por ejemplo, es Priscila, que junto con su esposo enseñaba, era maestra de la palabra y instruía precisamente de una manera tremenda. Otra persona, a fin de cuentas, que usó sus palabras sabiamente fue Abigail. De una manera impresionante, actuó con inteligencia, con sabiduría. Abigail era esposa de un hombre que simple y sencillamente no tenía temor de Dios, que simple y sencillamente era egoísta y era borracho y era ese tipo de macho por acá, ¿verdad? Pero ella fue astuta, ella fue sabia y gracias a eso no fue destruida, porque David fue ofendido y se propuso ir y acabar con ellos. Y sabes, hasta ahí hubieran llegado, pero esta mujer, lo que sucedió es que pudo ablandar el corazón de David con sus palabras y demás, y pudo sobrevivir. Y sabes, aún su esposo terminó muriendo por su necedad. No lo mató David, pero terminó muriendo por su necedad. Y David la tomó como esposa. Y sabes, es una de las grandes mujeres que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Esther, esas palabras tan sabias que llegó delante del rey, que usó para hablar con el pueblo, que usó para hablar con su tío Mardoqueo. Pero también las mujeres pueden usar sus palabras para maldecir, para agüitar a los demás, como en este caso Jezabel, la forma en la que aconsejaba a Acab para que cometiera mal, para que tomara lo que no era suyo. ¿Sabías que, por ejemplo, en una ocasión las palabras de Sara llevaron a Abraham de alguna manera a cometer uno de los grandes pecados? Digo, obviamente no es todo culpa de Sara, pero le dijo: oye, pues ya tenemos mucho tiempo y el Señor pareciera que no cumplió su promesa. Tal vez Él va a cumplir su promesa a través de mi sierva. Mira, ahí está mi sierva Agar, ¿por qué no te llegas a ella? Y tal vez a través de ella voy a tener un hijo. ¿Qué palabras tan tremendas le estaba diciendo Agar a Abraham?
O tal vez en el principio, cuando Eva le dice a Adán, ¿verdad? Y le da de ese fruto. No sabemos cómo fue la situación. Ten cuidado con tus palabras, mujer, porque puedes hacer caer a tus hijos, puedes hacer caer a tu esposo, puedes hacer caer a otra amiga, puedes hacer caer a otras creyentes. Tiene que ser una persona que siempre hable con sabiduría y que cuando instruya lo haga con amor. No creyéndose mucho, no imponiéndose, sino buscando instruir con ese espíritu apacible que el Señor te ha dado. Hay muchos ejemplos, pero simple y sencillamente yo creo que bastan, ¿verdad? Sin embargo, tú puedes ser esa fuente de bien, esa fuente de bendición. Recuerdo también Miriam, cuando en algún momento habló palabras que no debía contra Moisés, junto con Aarón, y fue maldecida por el Señor a tal grado que dice que quedó leprosa. Y tuvo que salir fuera del campamento porque aunque Moisés quería venir, dice el Señor, no, se tiene que quedar fuera del campamento porque si su padre le escupiera en la cara es una vergüenza. Ten cuidado con tus palabras pueden ser de mucha bendición, pero también pueden ser de maldición. Siguiente punto porque el tiempo se nos va, mis hermanas. Ay Dios, espérame, ya le di aquí. Actitudes y pensamientos. Bien, las actitudes, de hecho, son las que a veces te van a llevar a actuar. Y los pensamientos, lo que tú eres, realmente dice la palabra que lo que el hombre piensa o lo que el ser humano piensa, eso es él, mi amado hermano, mi amada hermana. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que lo que tú piensas a veces es de hecho lo que te va a llevar a actuar de una manera y lo que te va a llevar a tomar una actitud correcta o incorrecta. Bien, actitudes, manera de estar, alguien dispuesto a comportarse, obrar. A lo mejor vas a hacer algo, pero ¿con qué actitud lo haces? ¿Qué tan dispuesto o indispuesto estás a hacer eso, no? Y pensamientos, cuando hablamos de pensar, nos referimos a un proceso mental psicológico a través del cual las personas podemos crear, regular y desarrollar ideas acerca de nosotras mismas, del entorno que nos rodea o de los demás. Entonces, hablar de actitudes, la actitud de una persona, amada hermana, puede, siempre digo hermanos porque estoy acostumbrado a decir hermanos, pero aquí tenemos hermanas, ¿sabes qué va a pasar? Tu actitud puede cambiar mucho una vida, mucho, bendecirla o maldecirla. Por ejemplo, Proverbios 9:13 dice, la mujer necia es escandalosa, frívola y desvergonzada. ¿Te das cuenta qué tipo de actitudes y conducta tiene esta mujer? Escandalosa, es frívola y desvergonzada. Una mujer necia. Sin embargo, por ejemplo, la mujer de Proverbios tiene otra actitud. Dice, decidida se ciñe la cintura, es decir, ella tiene que trabajar, pero cuando va a trabajar, no lo hace, ¿por qué lo tengo que hacer yo? No, ella dice, decidida, es decir, con una actitud de sí, lo voy a hacer, adelante. ¿Y qué hace? Dice, decidida se ciñe la cintura. Dice también otra actitud que tiene, dice, se complace en la prosperidad de sus negocios. Es decir, en el trabajo que ella hace y en ver cómo prospera y sus negocios y demás, se complace en ellos. No dice, ¿por qué me tocó esta vida? ¿Por qué mi esposo no me mantiene y con toda esta circunstancia y demás? Otra actitud dice, se viste de púrpura y lino. Es decir, tiene una actitud de siempre estar dispuesta, siempre estar arreglada, preparada para las cosas. Dice, se reviste de fuerza y dignidad. Es una mujer que teme al Señor. ¿Por qué? Porque ese es su pensamiento. ¿Cuál es su pensamiento? Tiene temor del Señor. Se reviste de fuerza y dignidad porque eso es lo que quiere. Su visión, su meta es ser una mujer de Dios. No es saciar sus instintos, no es saciar sus deseos. Su pensamiento está enfocado hacia alabar y glorificar al Señor y en ser una fuente de bendición. Ejemplos tenemos muchas de este tipo de personas. Por ejemplo, tal vez Miriam, cuando dice que aunque era una niña, pero siguió a su hermanito a lo largo del Nilo para cuidarlo. Ella tenía una actitud y tenía un pensamiento. Yo no puedo permitir que esto suceda. Y fue una bendición porque de esa manera descubrió que fue a parar a manos de la hija de Faraón. Y fue que le dijo a la hija de Faraón, ¿sabe qué? Yo le puedo conseguir una nodriza.
También, por ejemplo, Miriam, cuando se abre el mar rojo y lo cruzan y el ejército del faraón es destruido, dice que Miriam agarró y dice, esto es grandioso, ¿por qué el pueblo no alaba? ¿Y qué hace? Agarra, toma un pandero y comienza a alabar al Señor, y todo el pueblo se regocijó con ella. ¿Te das cuenta que una actitud y la forma de pensar de una mujer pueden cambiar muchísimas cosas? En el caso de Débora, por ejemplo, tenía un pensamiento y una actitud firmes basados hacia el Señor. Barak era más tímido y más cobardón y simple y sencillamente no se atrevía a ciertas cosas. Y Débora le dice, no, adelante, levántate. Y mira, si no te esfuerzas, la honra no va a ser ni siquiera para ti. Y ahí está esta mujer. El pensamiento de Esther. Aunque ella sabía que podía correr peligro su vida, pero dijo, vale la pena porque hay un propósito mayor. Puedo salvar a muchas vidas, puedo ser una fuente de bendición. Otra mujer hubiera dicho, no, pues yo ya soy reina, ya sí, ¿no? De hecho, Mardoqueo tenía miedo de que actuara así Esther. Dice, mira, no pienses que porque tú eres reina vas a escapar de este edicto. Tarde o temprano va a llegar a ti. Tal vez para este momento has llegado. Así que la actitud y el pensamiento de una mujer pueden ser de bendición. ¿Sabías que, por ejemplo, una actitud pésima era en la que estaba antes, en la reina que estaba antes que Esther, la reina Basti? Basti es un ejemplo de indisposición. Dice que cuando el rey la manda a llamar, esta mujer dice, ¿yo para qué me voy a vestir? ¿Para qué me voy a arreglar para los invitados y demás? Tenía una pésima actitud, esa actitud de, yo soy la reina, yo esto y el otro. ¿Y sabes qué sucedió? La palabra nos dice que el rey la desechó y buscó a una reina, una que sí tuviera una buena actitud, una que estuviera dispuesta. Fue sustituida. Ten cuidado, amada hermana. Dios te puede quitar el lugar que tú tienes para dárselo a otra. Si tú eres Basti, te puede quitar de ahí y dárselo a una que sea Esther. Así que ten cuidado. Por ejemplo, la esposa de Lot. ¿Dónde estaba el pensamiento de la esposa de Lot? En vez de estar pensando, si Dios nos está sacando, si aún un ángel nos está conduciendo, es porque tenemos un destino por delante. Yo me voy a enfocar en lo que Dios tiene. No, pero sus pensamientos estaban en, no puede ser, dejé atrás mi riqueza, dejé atrás mi casa, mi vida. No estaba concentrada, su pensamiento no era el pensamiento de Dios. Y volteó, ¿y en qué se convirtió, amada hermana? Se convirtió en estatua de sal. ¿Te das cuenta? Entonces, algo tremendo. ¿Cuál era el pensamiento? El pensamiento de Jezabel era terrible. Ella quería erradicar con el culto al verdadero Dios y establecer el culto a los Baales, establecer la prostitución, establecer la sensualidad. Era tremendo. La actitud de Mical, su pensamiento, cómo mi esposo, el rey, se está humillando. ¿Cómo? Está haciendo el ridículo. Y todavía se lo dice. Aguas. Eso desagradó de tal grado al Señor que la hizo estéril. Una mujer puede tener una muy mala actitud o puede tener una buena actitud. Puede tener pensamientos correctos, guiados por el Señor, o pensamientos totalmente equivocados. El pensamiento de María, la hermana de Lázaro, era momento de estar con el Señor. Hay momento para todo. Hay momento para trabajar. Y una de las mejores características de Marta era que era una mujer trabajadora, se ocupaba, pero se había afanado, estaba tan turbada porque se había olvidado de disfrutar. Y se había olvidado que en ese momento ahí estaba el Hijo de Dios. Y ahorita lo más importante cuando estaba el Hijo de Dios era eso. ¿Sabes? Hay un tiempo para todo. Un tiempo. Y la actitud de María, el pensamiento de María, no es que María fuera una holgazana. Si María hubiera sido una holgazana, ¿sabes qué hubiera hecho el Señor Jesús? Ciertamente le hubiera dicho, ayúdale a tu hermana. Oye, María, ¿qué te pasa? Pero nunca dijo eso el Señor Jesús, lo cual nos habla de que María era una mujer también trabajadora. No nada más que se sentaba a los pies del Señor Jesús y siempre estaba escuchando y nunca hacía nada. No, era una mujer trabajadora. Pero en ese momento de la enseñanza, no era momento de estar trabajando. En ese momento de la enseñanza era momento de parar las cosas y ya habría tiempo de trabajar, tiempo de hacer el quehacer, tiempo de atender las cosas. ¿Sí me explico? La mentalidad que tú tienes, si no es la correcta, puedes ser maldecida en vez de ser bendecida.
Y bien, bueno, así hay muchas, mis hermanas. Podemos hablar de Ana. ¿Cuál era su mentalidad? A pesar de mi condición, a pesar de mi situación, yo sé que Dios me puede bendecir. Yo voy y oro ante Él. Y cuando se le da una palabra, se llena de fe. Bien, vamos a echarle ganas para terminar, porque si no se nos va el tiempo. Responsabilidades. Tú debes de aprender a ser una fuente de bendición en tus responsabilidades. Y este es el último punto, para que no se me desespere. Responsabilidades. ¿Sabes hablar de las responsabilidades? A veces no nos gusta ni a varones ni a mujeres, pero es necesario. Y si tú no cumples, si no eres una persona o una mujer responsable, nunca vas a poder ser fuente de bien. Dice, la responsabilidad es un valor o cualidad de todo ser humano que cumple con sus obligaciones al hacer, decir u ofrecer algo con plena conciencia de sus actos. Responsable es quien atiende las consecuencias de hacer o dejar de hacer lo que promete. Sabe comportarse de manera correcta y garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos, generando confianza y tranquilidad entre la gente, porque realiza correctamente su trabajo en el transcurso de su vida. Wow, esta última parte me gustó mucho. Dice, sabe comportarse de manera correcta y garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos, generando confianza, tranquilidad. ¿Sabías que la Escritura nos dice eso? Precisamente de esta mujer de Proverbios, dice que su esposo tiene plena confianza en ella. Tiene plena confianza en ella. Dice confianza y tranquilidad entre la gente. Es decir, la gente va a aprender a confiar, puede confiar en ti. ¿Tú eres una mujer confiable? Dice, porque realiza correctamente su trabajo en el transcurso de su vida. Lamentablemente, tengo que decirlo con mucho dolor, que hay mujeres que ni siquiera se les puede confiar la educación de los hijos, la alimentación de los hijos. Pero, qué tremendo, la Escritura dice que pueden confiar en ti. Yo te pregunto, ¿pueden confiar en ti? Si tú eres soltera, ¿pueden confiar en ti? Hay las mujeres solteras, ay, que mi mamá haga todo. A ver, que tu mamá haga todo, tú también tienes obligación, seas hombre o mujer, pero tú como mujer aprende a hacer las cosas también, aprende a ser fuente de bendición. No le dejes todo el trabajo a tu mamá. Si tú eres mamá, no le dejes todo el trabajo a las hijas. Bueno, el pastor dijo que lo hagan todas las hijas, ¿verdad? No, no se trata de eso. Pero aprende a ser fuente de bendición, que puedan confiar en ti. Nos dice la Escritura, gustosa trabaja con sus manos. Puedes confiar porque ella sabe lo que tiene que hacer, sabe sus responsabilidades y lo hace gustosamente. ¿Qué más? Dice, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Es decir, es responsable, sabe lo que tiene que hacer, sabe sus quehaceres y se ordena. También dice, se apresta para el trabajo. Es decir, sabe su responsabilidad y dice, aquí estoy lista, ¿no? A ver, al rato lo hago. ¿Qué más? Dice, si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. ¿Por qué están bien abrigados? Pues porque ya se ha encargado, sabe sus responsabilidades. No es que a la mera hora anda viendo, a ver qué voy a hacer, qué pasa. No, ella sabe y por lo tanto ahí está. Y dice, afronta segura el porvenir. ¿Qué tiene que ver con responsabilidades? Mucho. Una mujer o una persona que no afronta seguro o segura el porvenir es porque ha sido irresponsable. Se anda tronando los dedos porque no sabe. Digo, hay veces que yo sé que vienen desastres, cosas que no son comunes a nuestra vida y a veces pasa ese tipo de situaciones. Pero una persona que siempre está ahí viéndose y que siempre está presionada y que siempre está, es porque no ha sido responsable, porque no tiene buenos hábitos, porque no es responsable. Pero una mujer que es responsable afrenta segura, sabe ya lo que hizo, sabe lo que se dedicó, sabe de su carácter y sabe lo que tiene y sabe lo que vale. Entonces, dice, está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Hay muchas más características, pero voy a terminar. ¿Sabes? Fuente de bendición, fuente de bien y no de mal, tiene muchas implicaciones. Yo solamente elegí algunos aspectos, pero el tema es muy profundo, mi estimada hermana. Así que yo quiero animarte a que tú puedas pensar en esto y tú puedas orar al Señor, porque Él te creó para eso. Es la esencia, tanto del hombre como de la mujer, es para ser fuente de bendición.
Pero especialmente es muy curioso que de la mujer se dice esto, tanto en Proverbios como en Génesis, que ella es fuente de bien, que ella es ese ser, que ella es esa ayuda, que ella es ese bien, que tiene que manifestar ese fruto del Espíritu, de benignidad, para verdaderamente ser la ayuda, ser la fuente de bien que Dios quiere. No solo para el varón, sino para toda la sociedad, sino para el reino de Dios, para todo lo que ha creado. Sé que como mujeres hay muchas cosas que son difíciles y tal vez yo no las puedo exactamente entender. Se dice que las mujeres batallan mucho con sus emociones, que mientras el hombre sufre 1 o 2 cambios hormonales, ellas sufren 100 al mismo tiempo. Bueno, en muchas situaciones, ¿verdad? Pero amada hermana, eso no quiere decir, yo tengo muchos cambios hormonales y por eso tengo este genio. Cuidado con eso. Cuando te presentes delante del Señor, te diga, yo te creé para ser fuente de bien. Y siempre anduviste de mal genio y siendo maldición y poniéndote tus moños y demás. ¿Qué le vas a decir al Señor? No dejes que el enemigo te robe tu identidad. No dejes que una sociedad pervertida, que una sociedad desviada te robe tu identidad. Tú fuiste creada para ser fuente de bien. Lo que hoy vemos con toda la gente feminista que usa como pretexto todas las cosas que sí son incorrectas y que están mal, pero lo usan como pretexto para dañar monumentos, para dañar a la nación. Una cosa es hacer una manifestación, reclamar derechos, pero otra cosa es golpear, otra cosa es destruir. Eso es algo que va totalmente contra la naturaleza de la mujer, porque Dios no te creó para eso. Dios te creó para dar vida, Dios te creó para bendecir, Dios te creó para ser fuente de bien. Quiero concluir con 2 versículos. Primera de Pedro 3:6. Dice, tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ellas y hacen bien y viven sin ningún temor. Si tú eres hija de la fe, si tú eres hija de Sara, a fin de cuentas te comportas y te ordenas y eres fuente de bien. Y obviamente concluyo con Proverbios 31:12. Que dice que es fuente de bien y no de mal todos los días de su vida. La única manera de ser fuente de bien es convirtiéndote en una auténtica discípula del Señor Jesús, en manifestar el fruto del Espíritu y que eso obre en tu vida. Hay muchos ejemplos y busqué algunas imágenes que encontré por ahí en internet y te las comparto. Mira, solamente las voy a leer, esto yo las encontré en internet y me gustó, así que las traje, ¿no? Por ejemplo, Sara, dice, llena de fe, respetuosa, bonita, madre del pueblo de Israel. A ese punto de bonita, amada hermana, arréglate, una manera, algo que Dios las creó también hermosas, pero luego les tengo que andar diciendo, hermanas, peínense, por el amor de Dios, si Dios te creó también para ser una fuente de bien. En ese sentido, hazlo por el amor de Dios. ¿Sabías que una de las cosas por las que se destacó Sara era por eso? Y no era que fuera bonita naturalmente, seguramente también tenía cuidado de sí. Miriam, hermana mayor de Moisés, profetisa, líder de alabanza, inteligente, fue una fuente de bien. También vimos que la regó por ahí de repente, así que hay que tener cuidado. Pero ¿por qué no imitarla en eso, verdad? Rahab, valiente, creyente en Dios, salvó a su familia en medio de una cultura que no tenía temor de Dios ni demás. Se comportó valientemente y decidió creer en el Señor, decidió sacar todo de la comodidad y sabes, llegó a ser antecesora del Mesías. Así que qué tremendo ejemplo Rahab. Débora, jueza, profetisa, líder de guerra. Tal vez algunas se puedan identificar, pero eso no significa que era una mujer así, explosiva y demás. No, al contrario, siempre instruía a Israel. Y aun cuando habló con Barak y todo, nunca puedes ver un carácter explosivo, posesivo. Nunca, jamás. Ruth, leal, dedicada, trabajadora, fiel a Dios. Sabes, casi de todas las mujeres hay cosas buenas y cosas malas, pero son pocas de las mujeres que casi no se puede decir nada malo de ellas, y una de ellas es esta. Ruth es una de las mujeres más admirables en toda la Escritura. Leal, dedicada, trabajadora, fiel a Dios, una mujer de fe. Cosa tremenda. Perdón, acá me había marcado algo. Muy bien. Ana, una mujer de oración, fiel, adoradora,
madre del profeta Samuel, confió en el Señor, echó su tristeza sobre el Señor, no se quedó con su dolor, no se quedó porque era oprimida o menospreciada. Decidió confiar en el Señor y el Señor cambió su destino. Esther, bonita, inteligente, sensata, valiente. Una mujer que cuidaba de sí, pero que también cuidó de su pueblo, amado hermano. Muy inteligente, sensata en la forma en la que hizo, muy valiente y una de las mujeres más hermosas. Así que muchos ejemplos tenemos. María, humilde, obediente, pensadora, madre del Señor Jesús. Y sabes, una mujer de fe, una mujer que dice que meditaba en su corazón todas las cosas que venían. No cualquier persona estaba preparada para ser la madre humana del Mesías. Una tremenda carga la que él tenía. Y desde el principio se le dijo que una espada atravesaría su alma. No era nada fácil, no era nada fácil. Pero ahí tenemos ese gran ejemplo. Y por último, Priscila, profesora, valiente, cooperadora, líder en la iglesia. Pudiera haber muchos ejemplos más, mi estimada hermana. Pero te digo, lo importante aquí es aprender a ser fuente de bien y no de mal. Yo quiero terminar y simple y sencillamente hacer una oración. Yo no sé cómo está tu vida y sé que el desafío es muy grande, pero yo no fui quien te creé ni yo soy quien de alguna manera te pone esto. Es la palabra quien te dice que tú tienes que ser fuente de bien y no de mal todos los días de tu vida. Así que yo te invito a que en este momento puedas cerrar un momento tus ojos y oremos. Y le digamos, Señor, tal vez he sido herida, tal vez he sido lastimada, tal vez en el transcurso de mi vida simple y sencillamente, no sé, me he dejado llevar por otras cosas, por lo que marca la sociedad, me he dejado llevar por, no sé, o tal vez me han herido tanto que yo ya no puedo ser fuente de bien. Pero hoy el Señor te dice, para esto te creé. Tú eres una fuente de bien y eso llena el corazón de todos. Ser fuente de bien para las otras personas, para tus hijos, para tus vecinos, hombres, mujeres, para la iglesia, para tu esposo, para tus padres, para quien sea. Si tú eres fuente de bien, amado hermano, eso es algo por eso es que la mujer puede llegar a ser valiosa. Dices, más valiosa una mujer así que las piedras preciosas, porque es fuente de bien. Y sobre todo, ahí es donde hallarás la plenitud para tu vida. Y ahí es donde verás la gracia y la gloria del Señor manifestándose. Pues para esto fuiste creada. ¿Qué te parece si oramos? Amado Dios, aquí estamos en esta hora y te doy muchas gracias por la vida de tus hijas, Señor, por la vida de cada mujer, Señor, por la vida de cada hermana que está conectada, las que están casadas y las que no están casadas, las que tienen esposo, Señor, y las que no lo tienen. Tu palabra dice, Señor, que tú las creaste de una manera preciosa, Señor. De una manera, Señor, en la que dijiste que serían fuente de bien, que serían ese ser, Señor, esa fuente de ayuda ideal, Señor. Les diste el poder, Señor, para ser madres, poder de alguna manera dar a luz, Señor, y llevar la vida que tú das, Señor. También las creaste, Señor, para ser tiernas, cariñosas, pero a la vez las hiciste fuertes, Señor. Señor, les diste visión, les diste talento, Señor. Así las creaste tú, Señor. Es muy curioso que no se diga del hombre que puede ser fuente de bien todos los días de su vida, aunque así debe de ser. Pero tú creaste a la mujer así, Señor. Yo te pido por la vida de mis hermanas, Señor, para que ellas puedan ser alentadas, puedan ser consoladas, puedan ser levantadas y vuelvan a la identidad que tú les diste, Señor. Una identidad, Señor, porque cuando ellas la hallen, Señor, hallarán plenitud. Porque cuando ellas la hallen, Señor, como bien dice tu palabra, Señor, sus hijos las alabarán. Su esposo, Señor, se levantará y aún proclamará sus obras, Señor, en las puertas, Señor. Aún en las plazas, Señor, serán públicas y reconocidas sus obras. Porque es fuente de bien, Señor. La mujer que es así, Señor, bien dice tu palabra, es digna de ser alabada.
la que es cristiana de verdad, la que es creyente de verdad, la que vive obedeciendo tu palabra y pone su confianza en ti, Señor. Yo bendigo la vida de tus hijas, la vida de mis hermanas, Señor, y te ruego que tu gracia esté sobre ellas, Señor. Gracias por cada mujer, Señor, que escuche este mensaje. Te pido que sea de bendición, Señor, y que toda herida pueda sanar, Señor, y que toda situación que las haya dañado pueda ser quitada, Señor, y ellas puedan ser restauradas para cumplir con el propósito que tú tienes, Señor, para ellas. Gracias, Señor, las bendigo en tu nombre y gracias por este tiempo. A ti la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor te haga fuente de bien y no de mal, mi estimada hermana.